Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 61ª emisión regular de El Irreverente, desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Llegamos hasta ustedes luego de 38 días desde nuestro último encuentro por estos medios. Un tiempo en que debimos adaptarnos a que, si bien la pauta no es monótona, se vuelve en unos semitonos siniestros y muy dinámicos estos últimos. El fin para esta gente siempre justifica los medios brutales que quieran aplicar por si se le caen un puñado de pesos a los tipos a los que estos tipos sirven. Entramos en el mes de abril con el eco de los gritos de un presidente que confunde la apertura de sesiones con un comité de base de la ultraderecha. Hoy vamos a desmenuzar el plan de desguace. Mientras en el norte Milei ofrece los huesos de la abuela al mejor postor, aquí en el sur el manual de estilo es el del garrote. Dos ejes marcan la pauta de hoy: la entrega de nuestra soberanía hídrica bajo el disfraz de la inversión minera y la consolidación de un estado policial que prefiere cazar periodistas antes que explicar por qué el 60% de nuestros pibes son pobres. En este bloque analizamos la reciente gira de la genuflexión por Estados Unidos. Milei fue a buscar una moneda que Wall Street le retase para convencerlos, puso sobre la mesa lo más sagrado: nuestra agua y nuestro futuro. El compromiso no es ni nunca fue con el pueblo, es y será siempre con el lobby minero. La farsa diplomática. El tour por Miami y Nueva York dejó una imagen patética: un presidente riéndose mientras Trump desprecia nuestro idioma. Un asco. No fue una gira de estado, fue una feria americana donde ofreció el litio, el cobre y los glaciares como si fueran saldos o artículos de ocasión. El ataque al ambiente periglacial. Se está firmando el acta de defunción de la ley 26639. La trampa técnica es criminal. Quieren redefinir qué es un glaciar para que las corporaciones puedan instalar escombreras sobre los suelos congelados que alimentan a nuestros ríos. Soberanía en liquidación. Milei presentó en Wall Street leyes que el Congreso aún no aprueba, asumiendo un riesgo jurídico brutal con tal de mostrarse como el presidente más sionista y pro-mercado del mundo. Mientras tanto, nos mete en conflictos bélicos ajenos que solo traen peligro al suelo argentino. ¡Vamos a los informes! La capitalización del agua. El plan de Milei para dinamitar la cordillera. El gobierno de Javier Milei, bajo el marco del Acuerdo de Minerales Críticos firmado con Estados Unidos, febrero 2026, ha puesto en marcha el acta de defunción de la Ley de Glaciares, 26.639. El objetivo es claro: transformar las reservas de agua en activos para el lobby minero, permitiendo que las corporaciones avancen sobre el hielo que hoy es intocable. Otro servicio más del Estado argentino a la causa de destrucción de la vida y el futuro por un puñado de dólares. Es hora de que la sociedad se movilice y que se aparte de quienes siempre fueron funcionales a la Barrick y que pretenden hacer prostituir la lucha ambiental con quienes históricamente la han usado para engrosar sus billeteras con fondos municipales. El proyecto criminal de Milei and Company. Anatomía del desguace. El texto que el Senado trata este jueves busca flexibilizar los presupuestos mínimos de protección. Estos son los puntos exactos que borran la soberanía hídrica. 1. El ataque al ambiente periglacial, artículos 1 y 2. La ley actual protege el ambiente periglacial, suelos congelados, por su valor sistémico. El proyecto de Milei lo redefine para que solo se proteja si tiene hielo saturado en el suelo y cumple una función hídrica demostrable. La trampa. Si el hielo no es visible o saturado, un término que queda a interpretación del Ejecutivo, el área queda liberada. Esto abre la puerta para que proyectos como José María, Liundin Mining o El Pachón, Glencore, instalen escombreras directamente sobre reguladores hídricos. Es la legalización del dinamitado de glaciares de escombros. 2. La farsa de la función hídrica significativa, artículo 15 modificado. El proyecto introduce el artículo 3 bis y modifica el 15 para exigir que un glaciar demuestre ser una reserva hídrica relevante para ser protegido. El mecanismo: se invierte la carga de la prueba. Ya no se presume protegido. Ahora la comunidad debe demostrar que el glaciar aporta mucha agua para que no lo dinamiten. Si un perito pago dice que el aporte es mínimo comparado con el caudal total, el glaciar pierde su protección legal. 3.
Federalismo de la entrega, artículo 5. El proyecto le quita exclusividad a Lianigla y permite que las provincias, las de Corpachi, Jalil u Orrego, incorporen su propia información al inventario. El objetivo: permitir que las provincias mineras constaten que ciertas geoformas no tienen función hídrica y las borren del mapa de protección. Es poner al zorro a auditar el gallinero. Los gobernadores viven engordando para policiales con los fondos mineros y ellos van a cuidar a sus patrones. Es de fábula. Historias de luchas y traiciones. El hilo invisible del saqueo. 1. El garrote de Corpachi y Cristina, 2012-2014. En este video de Tinogasta vemos cómo funcionaba y aún funciona el Estado policial minero. En 2012, mientras el kirchnerismo hablaba de soberanía, la policía de Lucía Corpachi reprimía en la Ruta 60 para custodiar abajo de la alumbrera. La caravana Cerro Negro pasó como alambre caído porque la resistencia era genuina. Milei hoy toma nota. Para que los camiones pasen, hay que sacarle a la gente el amparo de la ley. El pueblo 1, CFK y saqueadores 0. 2. Monsanto, la victoria que el poder no perdona, 2013-2016. Antes de que Macri llegara, el pueblo cordobés en Malvinas Argentinas le metió el proyecto de Monsanto en el traste a Cristina Kirchner. A pesar de los anuncios en Nueva York y de la policía de la fiscalía identificando a asambleístas, el bloqueo físico ganó. ¿Y Cristina? Tuvo que sepultar donde no le da el sol el proyecto de Monsanto, del que se enorgullecía como buena sierva de la oligarquía que siempre fue, es y será. El proyecto de Milei es una venganza directa contra esto. El RIGI busca que cualquier bloqueo sea un delito contra la seguridad de la inversión, blindando a la empresa contra el pueblo. El pueblo 2, CFK y saqueadores 0. 3. El hablante técnico de Macri, 2016-2019. Mauricio Macri fue el encargado de desgastar la ley para que Milei pudiera darle el tiro de gracia. Persecución a la ciencia. Su gobierno impulsó el procesamiento judicial de Ricardo Villalba, exdirector de Lianigla, por el Inventario Nacional de Glaciares. Querían imponer que los glaciares menores a 1 hectárea no se contaran para favorecer a la Barrick Golden Pascualama. El intento de decreto. Macri intentó reglamentar la ley para vaciar de protección al periglacial, usando exactamente los mismos argumentos que Milei hoy pone en su proyecto de ley. El pueblo 1, Macri 0. 4. Los cráneos ambientales y el blanqueo verde, 2015-2026. Hoy, mientras el Senado cocina la ley, una élite académica se reúne en Rosario. Su rol es el blanqueo verde. Selectividad. Hablan de transición energética para justificar el saqueo de cobre y litio, callando sobre la represión en Tinogasta o el bloqueo a Monsanto y mostrando su poca empatía con quienes luchan en territorio como vimos en la persecución a los 6 de Punilla. Validación. Le dan a Milei la excusa científica. Son ambientalistas de escritorio que callan porque sus viáticos dependen del sistema de blanqueo que financian las provincias mineras. Vemos que esta sociedad comercial de blanqueo llegó al extremo de no encontrar glifosato en el agua de Basavilbaso mientras viajaban a La Haya con fondos nunca blanqueados para decir lo contrario exactamente. Pensarás que fueron a la Corte Internacional de Justicia en ese viaje. No. Alquilaron un espacio para hacer la farsa de un juicio a Monsanto, con el fruto de sus blanqueos verdes. Es decir, cócteles y hotelería holandesa para que algunos saquen chapa que vender a los municipios. Un asco y una vergüenza para quienes realmente luchan por la madre tierra en todo el país. A modo de convocatoria a la lucha. El mecanismo es una pinza perfecta. CFK y Corpachi probaron la fuerza. Macri desgastó a la ciencia. Los caneos ambientales ponen las excusas para no luchar. Y Milei pone la firma final. El agua deja de ser un derecho y pasa a ser mercancía protegida por el RIGI a los sacrosantos fines de hacer dinero hoy. El proyecto de Milei es una venganza legal contra la resistencia de Tinogasta y Malvinas Argentinas. No les importa el agua, les importa que el saqueo sea irrevocable. La movilización popular en todo el país es la única vía de lucha, pero obviamente lejos de aquellos que como el último 24 de marzo usan estos espacios de acción desde lejos para seguir engrosando sus billeteras como zánganos de estado funcionales al extractivismo. Nueva gira de Milei para servirle de escudo a Trump y ver si recibe una moneda. Mientras el mundo contiene el aliento mirando el hongo nuclear en el horizonte de Oriente Medio, el león criollo ha completado su tour de genuflexión más ambicioso. No fue una gira diplomática, fue una feria americana de soberanía.
Desde los salones dorados del Doral, donde aceptó con risas que el patrón no piensa aprender su maldito idioma y se ofreció como escudo con otros genuflexos de la región, hasta el asfalto frío de Nueva York, Milei ha ido a ofrecer lo que no es suyo. Nuestros glaciares, nuestro litio y nuestro futuro, todo a cambio de una moneda que Wall Street retacea mientras cuenta sus barriles de petróleo. Aún así, el plato fuerte nos espera en Chile el 11 de marzo. Allí, entre abrazos de socios estratégicos y el silencio cómplice sobre nuestras Malvinas, se termina de sellar un eje que huele más a subordinación que a libertad. Desmenuzaremos punto por punto cómo se están liquidando los huesos de la abuela mientras nos venden espejitos de colores en el cono sur. El escudo de Trump en Miami. La gira comenzó con un fuerte componente ideológico y de seguridad en Florida. Cumbre Escudos de las Américas. Milei participó como figura central en este foro convocado por Donald Trump. El evento funcionó como una plataforma para consolidar a Argentina como el escudo político y estratégico de los intereses estadounidenses en la región, junto a otros mandatarios genuflexos como Nayib Bukele, El Salvador, Daniel Noboa, Ecuador, Santiago Peña, Paraguay, y Luis Abinader, República Dominicana. El maldito idioma. Durante el encuentro, Trump marcó la cancha con su habitual estilo ante los mandatarios presentes. No voy a aprender su maldito idioma, sentenció el magnate, logrando que los líderes allí reunidos, incluido el argentino, acompañaran el desplante con risas y aplausos. Almuerzo de trabajo con Trump. Tras la foto de rigor, ambos mandatarios ajustaron agendas en el Hotel Doral, reafirmando que el vínculo personal entre ambos es el activo principal de la política exterior argentina. Hispanic Prosperity Gala. Milei cerró la escala recibiendo un reconocimiento por su defensa de las ideas de la libertad. Otro de los premios que viniendo de gente que ni siquiera se atreve a poner gala hispánica en español ni le interesa un corno la libertad solo ocupará un estante en Olivos con sus galardones imaginarios. La búsqueda de la moneda en Nueva York. El eje pasó de lo geopolítico a lo estrictamente financiero, con el objetivo de conseguir el respaldo de Wall Street. Agenda espiritual. El domingo 8, el presidente cumplió con su tradicional visita a la tumba del rebe Lubavitch para agradecer y buscar equilibrio espiritual antes de las reuniones de negocios. Milei solamente tiene en cuenta sus intereses personales y los de los Estados Unidos. Esta escala es desubicada en cualquier gira y más en este contexto de belicosidad internacional. Alineamiento criminal. En su paso por la Universidad Yeshiva, el presidente no pudo más de genuflexo. Se declaró el presidente más sionista del mundo y soltó un vamos a ganar respecto al conflicto en Medio Oriente, metiendo al pueblo argentino como parte de una guerra ajena. Al tildar a Irán de enemigo y ratificar un alineamiento incondicional con los ataques de Israel y Estados Unidos, Milei nos expone a todos. Que sepamos, en este medio nadie gana nada en una guerra, y esta no es la excepción. Reuniones de alto nivel. El lunes y martes se concentraron en el sector financiero. Se destacó el encuentro con Jamie Dimon, JP Morgan, quien no escatimó en elogios calificando a Milei como un ejemplo mundial por el déficit cero. Simplemente nuestro presidente ya no guarda ni las formas en su dependencia de los pulpos del capital internacional, mientras Dimon festeja que Argentina ya no monetiza su deuda. Argentina UIC 2026. Bajo el auspicio del JP Morgan y el Bank of America, Milei inauguró este foro de inversiones ante 400 empresarios. El mensaje central fue que Argentina es hoy un país seguro para el capital extranjero gracias al RIGI. En su discurso, aprovechó para disparar contra los que llama empresarios prebendarios, apuntando a Tech Intimadanes, asegurando con total desparpajo que los dólares nos van a salir por las orejas mientras el consumo interno sigue en el subsuelo. Se ve que no tenía más hipocresías a mano, porque en su incontinencia criminal las hubiera soltado allí mismo. El remate de los huesos de la abuela. Este es el punto de mayor tensión comercial y legal de la gira. Promesas de inversión minera. Junto a gobernadores como Raúl Jalil, Catamarca, y Carlos Sadir, Jujuy, el gobierno promocionó la explotación de litio y cobre ante inversores internacionales. Si algo quedaba por vender, Milei se los está ofreciendo a cambio de dólares fresquitos que el pueblo no verá ni en dibujitos. Mientras Sadir vende el litio de su provincia, la policía de Jujuy está recaliente y se mantiene en huelga. Lo bueno será saber a quién mandará a reprimirlos y cómo continuará con sus políticas de ajuste y extractivismo. La controversia de los glaciares. A pesar de que la ley que flexibiliza la protección ambiental aún no ha sido aprobada, tiene audiencias pendientes el 25 y 26 de marzo, Milei la presentó en Nueva York como un marco legal garantizado.
Se interpreta como el ofrecimiento de zonas periglaciares para la minería extractiva a cambio de la entrada de divisas, asumiendo un riesgo jurídico que el Congreso todavía no ha resuelto. Como de costumbre, nuestro primer mandatario se pasa las formas y los fondos de todo bien por las partes. Cierre previsto en la Asunción de Kast en Chile. La gira concluirá con un cambio de mapa regional del que Milei se muestra muy feliz. Asunción de José Antonio Kast. Milei viajará a Valparaíso el 11 de marzo para la transmisión de mando. Su presencia allí busca sellar un eje de derecha en el cono sur, reemplazando la distancia que existía con la gestión de Gabriel Boric por una alianza directa con su nuevo socio estratégico. Obviamente no hablará del apoyo transandino a la ocupación británica en Malvinas, ya que ese tema no parece ser de su interés o coincide tanto con Kast como con Boric en esa cuestión. El aire acondicionado de Nueva York a la calle ensangrentada frente al Congreso. Para que la JUS se pase necesitan silencio, y para lograr silencio necesitan que la prensa no mire. Analizamos el protocolo del garrote y la modernización que nos devuelve al siglo XIX como mínimo. La cacería de prensa, lo ocurrido con Facundo Tedeschini y los equipos de Crónica no fue un error operativo, fue una maniobra técnica de emboscada. La orden política es clara: neutralizar el registro de la realidad. El policía que tapa una cámara tiene miedo a la prueba del delito que comete el Estado. Por eso su agresividad, y más cuando desde el poder le vienen soltando la cadena hace largo rato. Canibalismo y cinismo. Vimos a Patricia Bullrich que primero banca el palo y luego, cuando la sangre en pantalla tiene costo político, entrega a su tropa con sumarios hipócritas. La Policía Federal Argentina, mientras tanto, miente en comunicados hablando de distancia profesional tras haber estrangulado trabajadores. Esta gente sigue careciendo y seguirá careciendo siempre de vergüenza. La modernización del atraso, lo que el Congreso consolidó, es una paradoja. Vende en futuro prueba la baja de imputabilidad a los 14 años y una reforma laboral que elimina la indemnización y crea la figura del esclavo colaborador. Es la victoria de la forma sobre el fondo. Un gobierno usa el dinero de tus impuestos para viajar por el mundo y comprar gas pimienta mientras abandona su función de salud, educación y protección ambiental. ¡Vamos a los informes! El protocolo del garrote. Cuando la orden es limpiar a la prensa. Lo ocurrido hoy frente al Congreso de la Nación no admite lecturas tibias. No hubo errores ni excesos, hubo instrucciones. Nadie que conozca el funcionamiento de las fuerzas federales puede creer, ni por un segundo, que un oficial se lanza a estrangular a un camarógrafo o a robarle el celular a un cronista por iniciativa propia. Las bestias federales que hoy ensangrentaron a Facundo Tedeschini, a 24, y gasearon a mansalva al equipo de Crónica TV actuaron bajo una orden superior de ataque. La insoportable verticalidad del palo. En una fuerza verticalista como la Policía Federal, el movimiento de un cordón es un acto de obediencia. La avanzada sobre la vereda, espacio donde la prensa trabajaba pacíficamente, fue una decisión política ejecutada por uniformados. La orden fue clara: neutralizar el registro de la realidad. La trampa del cable. No fue un empujón al azar. La Federal utilizó una maniobra técnica de emboscada. Pisaron deliberadamente el cable de la cámara de Tedeschini para anclarlo al piso. Cuando el trabajador quedó atrapado por su propio equipo, lo usaron como excusa para saltarle encima. Lasaña como método. No se buscaba desplazar, se buscaba dañar. La técnica de tomar a Tedeschini del cuello para lanzarlo al asfalto es una maniobra de sometimiento diseñada para infligir daño. El resultado fue un trabajador con el rostro ensangrentado y cortes profundos. La cacería tecnológica. La destrucción de lentes, el secuestro de trípodes y los manotazos a los celulares de quienes grababan la agresión, como el ataque al cronista Facundo Muñoz, confirman que el objetivo era el apagón informativo. El policía que intenta arrebatar un teléfono no tiene miedo al manifestante, tiene miedo a la prueba del delito que está cometiendo. La complicidad que los jerarcas policiales y estatales niegan. El hecho de que el camarógrafo fuera subido a un camión de detenidos, incomunicado y herido, mientras la cúpula policial observaba a metros de distancia, confirma que la agresión es parte de un plan sistemático de amedrentamiento. No es un policía loco, es una institución que ha recibido luz verde para tratar a la prensa como un enemigo táctico. La inoperancia de la PFA para evitar que un grupo de activistas trepara las rejas del Congreso contrasta brutalmente con la eficiencia que mostraron para moler a golpes a un trabajador con una cámara al hombro.
Esto no fue una falla de seguridad, fue una reorientación de la violencia. Ante la humillación de haber sido burlados por Greenpeace, los mandos superiores descargaron su frustración sobre el eslabón que siempre eligen para dar el ejemplo: el periodismo de calle. Según la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, que primero aseguró que la policía actuó bien y luego negó haber visto las imágenes, a uno de los policías atacantes el jefe de la Policía Federal la ha iniciado sumario. Los perpetradores nuevamente quedaron solitos, garantizando la impunidad de la institución represiva y del Estado en cuanto a la responsabilidad por el hecho. El mensaje del que debe tomar nota el poder político. ¿Quién dio la orden criminal de hoy? ¿Quién dijo OK para que un cordón federal avanzara sobre periodistas identificados? El silencio de los superiores ante la sangre de Tedeschi es la confesión de su autoría. Desde este blog denunciamos la existencia de una directiva política de represión contra la prensa. No son incidentes aislados, es la ejecución de un protocolo que busca que, la próxima vez, el camarógrafo lo piense 2 veces antes de enfocar donde al poder le molesta. No fue un oficial. Fue una orden. Fue el sistema, el canibalismo de los represores del Estado y sus paraques ante la evidente cacería en Congreso. Lo ocurrido tras la cacería de prensa frente al Congreso dejó al descubierto una fractura que el poder no puede ocultar: el momento exacto en que quedan en falsa escuadra. Cuando la sangre en la pantalla se vuelve un costo político difícil de digerir, el sistema empieza a devorarse a sí mismo. Y nuevamente los parapoliciales de indignado salen a bancar los trapos de la indecencia de sus jefes. El liberalismo proclamado es otra de las falsedades que los fascistas que nos gobiernan y que la historia indica que, como Mariano Moreno decía, será nuestro destino mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Bullrich, la entrega de la tropa. Patricia Bullrich, fiel a su estilo de ir por todo hasta que el agua le llega al cuello, ejecutó una maniobra de manual. Entregó a su tropa. Después de asegurar que la policía había actuado bajo derecho, el peso de las imágenes, esa evidencia que ella misma fingió no ver al principio, la obligó a retroceder. Mire, la verdad es que estuve todo el día acá, no quiero decir más que lo que sé. Y ya se ha abierto un sumario porque el jefe de policía ha evaluado que su conducta ha sido una conducta reprochable. Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el accionar que la policía debe realizar. Al anunciar que el jefe de la policía le inició un sumario a uno de los atacantes, la senadora no está impartiendo justicia, está soltando lastre. El mensaje para los efectivos es letal: hagan el trabajo sucio, pero si los filman, están solos. La misma que arenga la verticalidad del palo es la que hoy señala con el dedo a un subordinado para salvar su propia imagen. La federal, desobediencia por conveniencia. Por su parte, la PFA vuelve a demostrar que es una institución que solo obedece cuando le conviene. En un comunicado que roza el cinismo, intentaron disfrazar una agresión brutal de forcejeo y resistencia, negando la existencia del sumario por conducta reprochable que anunció Bullrich y ratificando su propia impunidad. En virtud de los hechos de público conocimiento ocurridos en el día de la fecha en el ámbito del Congreso de la Nación, se informa que, ante el traslado de las personas que habían sido aprehendidas por desórdenes en la vía pública, se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los móviles de traslado. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia profesional por razones operativas y de seguridad. Durante ese intervalo, se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio. Cabe destacar que el trabajador de prensa recibió asistencia médica inmediata. Sin perjuicio de la prevención judicial labrada por las lesiones mencionadas, la Jefatura de la Policía Federal Argentina ha dispuesto el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente. Mientras el poder político intenta despegarse, la cúpula policial se repliega sobre su propia impunidad, desobedeciendo la realidad misma de los hechos filmados. Esta desobediencia no es falta de instrucción, es estrategia. La PFA sabe que, al final del día, los gobiernos pasan y la estructura represiva queda.
Al negarse a reconocer la orden criminal y reducir todo a un exceso individual que termina en sumario, garantizan que el sistema quede intacto. Lo de la PFA, manceba siniestra de los militares que arrugaron en Malvinas y picaneaban embarazadas, es siempre servir al poder, como cuando Pirker negó los hechos de Modart, y se pasó por las partes al Congreso de la Nación. Creemos que la misma existencia de esta fuerza ultranazi es anacrónico con algo que siquiera simular que es una democracia moderna. El dispositivo parapolicial, la construcción de la opereta. El ecosistema de control no se agota en el bastonazo ni en el sumario administrativo, se completa con la persecución mediática y la estigmatización de la víctima. El sitio parapolicial indignado funcionó como la terminal de propaganda necesaria para transformar una agresión física documentada en una supuesta maniobra de prensa. Inversión de la carga de la prueba. A través de recortes sesgados, el sitio intentó instalar que el camarógrafo se tiró sobre la policía, buscando invalidar la violencia del empujón que lo dejó en el asfalto. El rol de los propios. La utilización de figuras como Pablo Rossi en la pantalla de A24 fue la pieza clave para la validación del discurso represivo. Al mencionar supuestos episodios del pasado y un historial de violencia del trabajador agredido, Rossi le dio el insumo necesario al dispositivo parapolicial para desviar el eje. Ya no se discute la violencia policial, sino la moralidad de la víctima. La naturalización del riesgo. El testimonio de los trabajadores de prensa agredidos expone la gravedad del cuadro. La aceptación, tanto por parte del gobierno como de un sector de la sociedad, de que salir a cubrir una protesta social implica un riesgo de vida similar al de una zona de guerra. El resultado del cinismo. El saldo de esta jornada es un poder político que muerde la mano de quien ejecuta sus órdenes y una fuerza policial que miente para proteger su propia supervivencia institucional. Quedaron expuestos. Ni hay respaldo real para la tropa, ni hay ninguna obediencia a la ley. Solo hay una pelea de cúpulas para ver quién paga el costo de la sangre de Tedeschi. Después esta misma gente nos dice que estamos con los delincuentes y sabemos que mienten ya que jamás estaremos con ellos. Nunca ha estado y jamás patrulla. Que se vayan todos. Que no quede ni uno solo. La modernización que atrasa 100 años. Introducción a otra infamia del Estado. Lo que el Congreso consolidó hoy, 27 de febrero de 2026, es una paradoja legislativa. Se vende como salto al futuro una estructura legal que nos devuelve a 1910. Al desmantelar la protección del trabajador, la intangibilidad de los recursos naturales y la tutela especial de la niñez, el Estado abdica de su rol de árbitro. Lo que queda es la ley del más fuerte, el gran capital sobre el trabajador, la minería sobre el agua y la cárcel sobre la exclusión social. Es una modernización que entiende la libertad solo como la libertad de mercado, ignorando que, sin red de contención, esa libertad es, para la mayoría, desprotección absoluta. El nuevo régimen de castigo juvenil. Ya no hay más debate. El Senado firmó la baja de la edad de imputabilidad. No se trata solo de un número, sino de cómo el Estado decide tratar a sus jóvenes más vulnerables. Imputabilidad a los 14 años. Cualquier menor de esta edad entra al sistema penal por delitos graves. Se elimina la inimputabilidad biológica que regía hasta los 16. Penas de adultos, con tope. Si bien se puso un límite de 15 años de prisión, el sistema permite que un chico de 14 pase toda su adolescencia y parte de su juventud tras las rejas en un sistema carcelario que, hoy por hoy, no garantiza ni educación ni reinserción. Antecedentes y ADN. Se crea un registro genético de menores delincuentes. Un chico que comete un error a los 14 queda marcado en una base de datos de por vida, dificultando cualquier intento de futuro laboral legal. Justificación oficial. Terminar con la sensación de impunidad. Realidad social. El 60% de los menores de 14 años en Argentina hoy son pobres. La ley responde a la pobreza con patrulleros y celdas. La reforma laboral. El fin del empleo estable y seguro. Esta es la pieza central del atraso de 100 años. Se desmantela la ley de contrato de trabajo, 20.744, en sus puntos más vitales. Legalización de la precarización. El colaborador. Se crea una zona gris legal. Un emprendedor puede tener 3 personas trabajando para él bajo la figura de colaboradores independientes. No son empleados. No tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen ART, no tienen obra social. Si se lastiman o se enferman, están solos. Es el regreso al trabajo a destajo del siglo pasado. El despido como costo cero. Con el fondo de cese laboral, el empleador ya no paga la indemnización por años de servicio.
El trabajador va acumulando un fondo, que sale de su propia productividad o de aportes mensuales, para cobrarlos cuando lo echen. Se pierde el efecto disuasorio del despido. Echar a alguien de 20 años de antigüedad sale lo mismo que a uno de un mes. Blanqueo sin castigo. Se perdonan todas las deudas por tener gente en negro. El mensaje es claro. No registres a nadie, total si te descubren, te perdonamos, y si no, te ahorraste todo. Esto rompe el sistema previsional, jubilaciones futuras. Periodo de prueba eterno. Trabajar 8 meses o un año bajo la amenaza de te he hecho hoy y no te debo nada destruye la salud mental y la capacidad de planificación de cualquier familia trabajadora. La mercantilización del agua. El ataque a la ley 26.639, ley de glaciares, es el golpe de gracia a la soberanía ambiental para favorecer el extractivismo inmediato. Recorte de la definición de glaciar. Se modificó la ley para que solo se protejan los glaciares que figuran en un inventario específico y tengan función hídrica demostrada. Desprotección del periglaciar. El área periglaciar, suelo congelado que es la reserva de agua de los ríos en verano, queda liberada. ¿Para qué? Para que las mineras puedan dinamitar, usar cianuro y remover roca en zonas donde nace el agua que toman las ciudades. El agua como activo financiero. Al permitir la explotación en estas zonas, el agua deja de ser un bien común protegido por el Estado para ser un recurso supeditado a la rentabilidad de las corporaciones mineras e hidrocarburíferas. ¿En qué te cambia la vida esta modernización? Para entender el alcance real de lo aprobado este 27 de febrero, aquí respondemos las dudas más comunes sin vueltas. 1. Si tengo 14 años y me mandan a robar, ¿voy preso? Sí. Con la nueva ley, se termina la inimputabilidad a esa edad. Pasas a un proceso penal y podés ser privado de tu libertad hasta por 15 años. El Estado ya no te ve como un niño que necesita asistencia, sino como un sujeto que debe ser castigado. 2. ¿Mi jefe me puede tener a prueba un año entero? Si trabajas en una pyme, sí. Durante 12 meses podés ser despedido de un día para el otro sin recibir ni un peso de indemnización. Esto significa que no podés sacar un crédito, alquilar con tranquilidad o planificar tu vida, porque tu estabilidad depende del humor del empleador cada mañana. 3. ¿Qué es eso de ser colaborador y por qué dicen que es peligroso? Porque es una trampa legal. Si tu jefe te pide que te hagas el monotributo para trabajar con él como colaborador, perdes todos tus derechos. No tenés aguinaldo, no tenés vacaciones pagas, no tenés días por enfermedad y, si te despiden, no tenés indemnización. Sos un empleado con las obligaciones de un esclavo y las cargas impositivas de un empresario. 4. ¿Me pueden meter preso por hacer un paro o un corte? La ley ahora es mucho más dura. Se incorporaron penas de prisión efectiva para quienes realicen bloqueos, impedir el ingreso a una fábrica o comercio. Lo que antes era una protesta gremial, hoy puede ser caratulado como un delito penal, limitando tu capacidad de reclamar por tus derechos. 5. ¿Se van a quedar sin agua las provincias cordilleranas? El riesgo es altísimo. Al quitarle la protección al ambiente periglaciar, el suelo congelado que suelta agua lentamente, las mineras pueden instalarse en las nacientes de los ríos. Si contaminan o agotan esas fuentes, el impacto en el consumo de agua potable y el riego agrícola será irreversible. El agua dejó de ser prioridad frente a la exportación de minerales. 6. ¿Qué pasa si trabajo en negro a partir de ahora? El incentivo para que te blanqueen desapareció. Como se eliminaron las multas para el empleador que evade, a tu jefe le sale gratis no registrarte. Si lo descubren, solo paga a los aportes que debe, y muchas veces con moratorias, pero vos ya perdiste los años de aportes y la protección social que te correspondía. Sintetizando, si sos millonario gozarás de la libertad del zorro en el gallinero. Si no lo sos, que la madrecita se apiade de tu alma. El patético festival de la grosería de Milei. Lo que vivimos el 1 de marzo de 2026 en la apertura del 144º período de sesiones ordinarias no fue un acto republicano. Fue un despliegue de barbaridades financiado con los impuestos de todos. Javier Milei transformó el Congreso en un comité de base de la ultraderecha, donde la gestión fue una nota al pie frente a la descarga de bilis presidencial. El cronómetro de la violencia estatal. Para entender por qué fue imposible seguir el hilo de las propuestas, hay que mirar cómo repartió el tiempo de esos 103 minutos de cadena nacional. 45 minutos de agresión pura. Casi la mitad del tiempo fue un monólogo de insultos.
Desde delincuentes hasta asesinos, Milei utilizó el estrado de la nación para ejercer violencia simbólica contra la oposición. 35 minutos de datos cuestionables. Un bombardeo de números sobre superávit y un crecimiento del 10% del PBI que no se siente en la heladera de los trabajadores. 15 minutos de propuestas, el plan de desguace. El anuncio de leyes para desarmar lo poco que queda de lo público. 8 minutos de gritos de Tarzán. El show final con citas bíblicas, mística de Donald Trump y los clásicos "Viva la libertad carajo" al borde de la afonía. La ignorancia teórica como arma política. Es agotador escuchar a estos liberales estatistas, que dependen del sueldo público y del protocolo oficial, acusar de marxista a todo lo que no sea su propia sombra. La confusión llegó al colmo de la ridiculez cuando el insulto de Chilindrina Trotska sobrevoló el recinto. Nota del autor. Es patético ver cómo meten a todo el mundo en la misma bolsa por pura ignorancia. Atacan a figuras como Romina del Pla, una docente y militante con una coherencia y una trayectoria de lucha que jamás se vendió, simplemente porque no tienen los argumentos para debatir con la izquierda real. El presidente demuestra que su conocimiento de marxismo es de pase y revuelva. Para este gobierno, marxismo es simplemente todo lo que no sea sumisión total al mercado. Supone que Marx reivindicaba al Estado, cuando el alemán en realidad lo despreciaba. En cambio, Milei lo ama, porque es de donde extrae el dinero para sus viajes y los palos para los que no tienen nada. El calendario de la grandeza, las propuestas. Detrás de los gritos de chorros, Milei pasó en limpio lo que quiere imponer este 2026. Es el plan de un Estado que solo sirve para reprimir y garantizar negocios. Eliminación de las PASO. Un intento de asfixiar a las fuerzas menores y concentrar el poder. Baja de la edad de imputabilidad. La receta de siempre. Más cárcel para los pibes y menos presupuesto para las escuelas. Privatizaciones a remate. Liquidar lo poco que queda del patrimonio nacional, ARSAT, Banco Nación, trenes. Financiamiento privado de partidos, la dictadura del empresariado. Abrirle la puerta de par en par a que las corporaciones compren candidatos legalmente. El objetivo es que el control de la democracia sea una mera dictadura del empresariado, con un Estado que abandona sus funciones sociales para dedicarse exclusivamente a reprimir lo que no se meta en la etiqueta de un producto X del mercado. La falsa libertad de los privilegiados. El festival de la grosería dejó una certeza. La libertad de la que hablan es solo para los que pueden pagarla. Para el resto, proponen un Estado que no te cura ni te educa, pero que sí te insulta desde una cadena nacional y te persigue si protestas. Es la victoria de la forma sobre el fondo y de un libertarismo que solo sabe vivir de la teta del Estado que dice odiar. La hoja de ruta de este 2026 es transparente, entrega total arriba y represión total abajo. Desde el irreverente seguiremos llamando a las cosas por su nombre, aunque al poder le moleste el foco de la cámara. Gracias, amigas y amigos, por estar ahí. Nos vemos en la próxima emisión, si es que todavía no nos vendieron el aire que respiramos. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.